Aisha bate ko. Iha wisambo hara ko ka arube nyamba potanyo die. Sakata be mi ba ika kuwewa. Guarani ni ele wa peare awerukuri ko bewe katube nyamanya ta ya hao upeko mena mo be volando se mena mo na esa caiu PM amba mia katunda pe que vende porra nya porra aí ta ya hao be ya ikatu hanga esa pe we ko vende pope mi ba ipe huwea mi ba ko anga je puruwea gente pero bebé cuando hay pues tener mi madre come iba a ver menos veíamos hasta ver que otro pobre lo que viene comiendo pobre no vende muy bien ya ver para tener como documentos empezamos mimba esta bien me metí en la guardia ahí super juego a veces bebé ni hasta a socar mimba empezar y que tú vayas yuku estás en dar bien embojasa hoy está en Boguejara, hoy está en Bogué, está esa con anga hoy curube cumbri teléfono lleva. Opa, te japear ubiña de ella huele cobe guaraní miña de ella bojera te cobe a ti. Apea ya puedo hacer también castellano de redes sociales. Apea porque en Facebook, y más Twitter con anga X, upeo en Instagram. A mí je puru ara pite por aí pe WhatsApp WhatsApp e querer reveter e piru subeva pe WhatsApp era Telegram Telegram ya pota ya mi ati ya de grupos ya de pe WhatsApp 250 razamite que tuña mingueta pisacuera hoy sabe antes iban a Handy Oreco a poner esta vez para ese pico la veo ya ponemos coimos a pegar timba ahora ya pagan más a ver Telegram o me eva a ti y que tu sabe que 1000 tapisa a ver ñandiñe que teníamos ñamba porque tata pisando que tenía triple y por ahí ya puro Telegram éramos éramos 250, 100, 150 mil WhatsApp. Ambas mañana de puru vina pe WhatsApp, vina pe Telegram. O país se va manando. Me voy sabe antes miramos peneirugo, pe vendero gagua, taja eva, sabe antes PC, hoy pe tem ba vender saraya kwe, pe porando vendero, pe vendesi, taja lleva ya se cuatia mañana en bagotibe. Asa pues te vamos a vender, vamos a mí se te tanga, pero igual no se tanga, vamos a sande, ya petanga. Era idea sube, hoy ya puedo andar, vamos a hacer WhatsApp grupi. Anda, éramos WhatsApp a Hawaiisa, y sabéramos ver a ti, 1000 bebés, veíamos ver Telegram. Apea, antes oímos ahí va WhatsApp guaraní, oímos ahí castellano, yo voy por vamos a ver, lleva. Ya ve a Isacata hina veme ko árabe va Isiteba pe guaraní Jecobe a Jecobe arefa yanda betebe pemo y ver sabe antes de yana hani bowi mima o papo taitema mia ella ko a pe a Isacata ko pe pensamos hina pe siambo guapiwa o paisa guate mbia po ya po a kwe ari a ver tembia po a o veme una vez tembi cuare cabe investigación oye ya poa que a pear un pico anga je cuamba y se te po ahí pe guarani boi pañime coña nere tame a ver timba es que te PM a co que me han pisado pe eñe porando y mi curi va ese pe ya ho que está más curi 8 millones a muy bajar 6 millones 100 mil raza milla y mera va hoy coge 2 millones y iba en la agenda ya juguete yo iba 8 millones, 6 millones raza miña. A pepeña de ellas es sana, mi cuatia cuera pitepe, o ina vete marandu, iba bolipa o icoña neretame, hoy purúa guaraní, hoy purúa castellano, hoy purúa mocoyea. Ya esto no es algo ni pero esa caneta voy a meter Instagram.
Bueno, a veces imagina o te apoya por Curipe Juan era Instituto Nacional de Estadística. Operamos era Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos. Acá Juan era Puyacu. Eso es INE, acá dice Instituto Nacional de Estadística. Ya puedo Dirección de Estadística. Oye, ya puedo abrir los asadas, ñabo y secada. La tiene estudiada ahora ni me va. Hoy está pisando el cuadrado, y ñabo y secada. Ñabo abrir los asados, oye, ya puedo algo de enviapo. Jaipera hoy por ahora, voy para por anduta, a peapi, jaipera, ombiatida, manandú, ombiatida, pide cuaca. A ver, cuando ya fui 2019, encuesta integrada de hogares. A ver, y población de 5 y más años. Va, es verdad, dice, na pego ingestada, me pico a poner penderoga, para mi PC cojave, para guavi, jajabe, o imita mi mío cascoaba, y na guarani ñeme. Ne ina jubitiva o ari. Ago abe mi algo de oye ya por 5 y más años. Los objetivos mi ideas. Después esta gente. Guarani moñe, ya se trata de 5 y más años. Guaraní me oñeva 38,5%. Y si ustedes quieren por un momento redondear ese porcentaje, 38,540, porque esto no es antes. Y si tomamos 6 millones, que somos en este momento según el censo, y hacemos el cálculo, 6 por 4, 24, 2,5 millones de paraguayos se comunican exclusivamente guaraní. Guaraní me toñe. Tiene guaraní hoy curubeo, hasta y hoy curuba tiene hoy cumbia castellano. Es cobeja ambos hasta guaraní. Hoy ñeñando por la guaraní. Hoy potencia esa antes hacía ve castellano. Ya. Anga guaraní oñe. Pero hay por ahí por ahí. Oye, inglés yo bajaba, francés yo bajaba, alemán yo bajaba. Y antes antes veníamos mi sise. Guaraní me tuya ella desea. Que cuando añe 20 me guaraní más bien que esta ciudad castellano va. A veces esa cata de se checa tu viri jamo coida. Así hay potalla se hay puro bona pe guaraní. Na moye hay. Así hay puro bona cena mo castellano, hay puro paiteta castellano, andamos de amo guaraní. Gamba ese rupi anemo andu rupi pensa. Gana bebe ni mandu. Y que tú en ese pe puro bona mo goidea. Ya yujuta está pisando ni por ahí, ya yujuta está hoy. Apenas ahí apenas de tamaño. Argentina ponía ahí, Brasil ponía ahí, Estados Unidos ponía ahí. Estados Unidos inglés veo ni manandúa, o cacoa con inglés, no ni por ahí va para inglés. O para ahí por ni o sea, antes yo jugué que ñanandúa hoy cuá este te veñe a ver imporía jugué saque te hoy cuá. Amo hoy coja hoy Estados Unidos, van esa y hoy cuá mi ñe. Imporía jugué y ñemonandúa a ver y ñanando en este tema, como ñeeva, hojaíva, o ñeeva, ara, te vas a decir Por ejemplo, en castellano se dice que una persona que maneja en promedio hasta 2.700 palabras es todavía lo que se llama un vocabulario sencillo. A 2.700 palabras de hablamos castellano, ¿verdad? Memoria de castellano. Los que tienen por arriba de 2.700 palabras son las personas que desarrollan lo que se llama un lenguaje culto, un lenguaje elaborado. Aparte de se en la Academia de la Lengua Española. Ahora, si yo le digo que hasta 2.700 esto hay un lenguaje pobre, acá se hizo un trabajo, una investigación con estudiantes de la Universidad Católica donde van mucha gente que tienen mucho poder económico, que estudiaron en colegios café. Y cuando un profesor muy reconocido en el estudio de las lenguas hizo un trabajo de investigación, él fue contratado por la universidad
Y en ese trabajo de investigación que hizo él, comenzó a tomar los exámenes que escribían los estudiantes, registró, grabó voces de los estudiantes en algunas clases, en la defensa de trabajos prácticos, de tesinas, etc. Durante el primer semestre, los estudiantes que ingresaban, que venían de buenos colegios, de colegios caros, conocían entre, imagínense ustedes, 550 y 650 palabras. Apenas, y hasta 2700 en castellano lenguaje es sencillo. No es el mejor, pero es sencillo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esa gente que entró a estudiar en la universidad y 4 años después terminó una carrera, o 5 o 6 años después, ¿qué es lo que encontró el profesor Brunetti, que hizo el trabajo? Que los estudiantes tenían el doble de palabras conocidas. Es decir, llegaron a 1100, 1200, 1300 palabras. Pero Monburibe te iba a 2700. Y no hay que la castellano arandú, ¿se dan cuenta? Hay un trabajo muy interesante que se hizo en una universidad de España que demuestra que hasta hoy el paraguayo que más palabras usó en castellano y usó correctamente castellano es nada más y nada menos que el gran escritor Manuel Ortiz Guerrero. Ustedes esperaban que yo diga Roabasto, no es Roabasto, el segundo, pero el primero se llama Manuel Ortiz Guerrero. Y yo les voy a contar cuántas palabras, ese uno. ¿Cuántas palabras llegó él a usar? Hay un libro de él que se llama Obras Completas, que es el que se tomó como base. 4700 palabras conoció Ortiz Guerrero. Y usó esas palabras exactamente como tenía que usarse. Si añeja amuñe, ejemplo, porque hay por una el diccionario. Mañana yo digo, a ver, de cuál es la pieza, llegué, llegué aquí que hice el diccionario. ¿Eso por qué? Porque yo no tengo la misma capacidad cognitiva. Él usó 4700 palabras, insisto. Entonces, ese es un dato importante para nosotros, que por más que la gente diga que habla castellano, tampoco conoce una gran cantidad de palabras. Y esa es una cuestión que todos, en gran medida, padecemos, a todos nos afecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes me dicen, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar? Y lo único que yo les voy a recomendar siempre es tener libros, leer libros y tratar de escribir ustedes sus propias ideas. En la medida que ustedes usan la lengua, se apropian de la lengua y conocen la lengua. Este es un comentario que viene por esto que sigue, después dice, imagínense, guaraní castellano en Paraguay hoy hablan un 30,6%. Y 3, redondo allí como está 30, ¿verdad? Si nosotros tomamos los 6 millones, 6 por 3, 18, 1.800.000 paraguayos dijeron que hablan guaraní y castellano. ¿Y por qué otra vez acá es interesante el cálculo que vamos a hacer? Que una gran cantidad de personas primero habló guaraní y después aprendió castellano. Es decir, su lengua materna es el guaraní. Y eso lingüísticamente es muy importante. Yo no sé si acá entre ustedes hay gente como esa, porque yo soy un caso y acá mi esposa, que también se llama Sabina, ella también fue guaraní hablante. Yo suelo contar siempre mi anécdota que ya muchos de ustedes escucharon acá, pero para mí siempre es interesante. Yo hasta los 6 años solamente hablaba guaraní. Y para mí fue un verdadero suplicio entrar a la escuela. No entendí una miserable palabra hasta que por fin 3 meses, 4 meses me tenía el castellano. Bueno, ahí voy, bueno con G. A mí me había bueno para usted, ya, bueno, aquí se llamó, bueno, oye, ya dice bueno para usted, ya. Yo llevé 3 años, para mí fue un sufrimiento el aprender castellano. Y así también ocurrió con mucha gente, algunos aprendieron más rápido, otros más lentamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estábamos viniendo recién y todo el trayecto que nosotros vinimos estábamos hablando guaraní. Yo formalmente puedo a veces en una charla como esta, dando clases en la facultad, cuando hablo
mi materia es castellano justamente, entonces yo fui de castellano. Pero salgo allí con el primero que me encuentro, lo primero que me sale guaraní. De eso se trata de enseñar la primera lengua. Oigo, ave, hina, pues hija, ne pues acá. Ande de tía y de ave, mejina, y de guaraní. Yo fui de castellano, pues, entonces llegué más ave, mejina. Bueno, eso es importante, porque mucha gente habla los dos idiomas. Más allá de que hablemos bien o hablemos mal, hablamos los dos idiomas, nos entendemos los dos idiomas, ¿sí? Y fíjense que apenas un 28,5%, en un país donde todo el mundo decía que se habla más castellano y todo, tenemos 28,5% de gente que habla castellano solamente. Si ustedes toman entonces 38 y 30, prácticamente tienen 70% de Paraguay que habla y entiende guaraní. En la práctica, si hacemos el cálculo más básico, todos ustedes conocen de matemática como yo y van a darse cuenta que el 70% es mayoría, no es minoría. A eso es un dato importante. A ustedes se les va a preguntar, pero pero ustedes tienen que decirle, a ver, oye, Ejina, Juan y Tepe de Peñe, oye, Purubea, coña, Neretame, ya, Ejina, Guarani. Hay que subir esa casa de programa. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Le ponemos un respaldo, un fundamento científico, esto es un trabajo científico, hecho por especialistas. Entonces, ese es un primer dato. Segundo dato, que a tu te hizo, y me imagino, APB, APTB, APP, Gendupe y Cojarbe. Kato te ina sabiante que por andupe te han oye por andupe te han vuelve en va en va dere etena sa ea apuní o se venían de castellano a happy query o imagen de castellano yo para y guaraní cuesta mucho, yo no hablo muy bien el guaraní, pero yo hablo yo para. Y allí es donde yo les voy a mostrar lo interesante que es hacer un pequeño análisis de eso. Porque en realidad yo les voy a demostrar a ustedes que tampoco hablamos castellano. Se nos metió acá. Oye, gente de castellano. Y se nos metió acá que hablamos solamente yo para. Y les voy a mostrar a qué me refiero. Si alguien acá hoy o ayer o en la semana no usó la terminación na al hablar castellano, diciendo vení, na, andate, na, contale, na. Si alguien me dice yo nunca escuché, yo nunca dije, yo ahora mismo dejo la clase y me voy a vivir al sol y nunca más vuelvo. Porque opa, tengo la vení, na, andate, na, contale, na, va a ver na, tenango guaraní, dejo ver ahí por ver el na, te dejó na, ella po na. A ver, vamos a exagerar, yo para castellano veo ahí. Bueno, ñande najani, hablamos bien castellano. Si no dijeron nada, en algún momento dijeron que, vení que, andate que, traerle que, pequeño yo voy a castellano. Pero para guaraní gente, el yu que, ere que, ewerajá que, emombe que, contarle que, traerle que. A ver, vamos a ver, yo para castellano. Hay que hacer yo muy bien, allá es la que na, decirle que na. Llevarle que nada a tu mamá, contarle que nada si le encontrado. ¿Verdad que no estoy mintiendo? Eso ocurre acá, y ocurre en Asunción, y ocurre allá en Ciudad del Este, y ocurre en Pedro Juan, en Concepción. Así hablamos. Pero lo que nosotros tenemos acá grabado es que eso es castellano. Yo para. En realidad, oye, el yo para pues, es cuando usamos bien dos idiomas y entendemos bien dos idiomas. Yo, por ejemplo, le digo a usted, vais a vender Carú y o le digo acá, ¿vais a entender? Paula a veces va de Carú, Paula, y ella me responde, no en guaraní, me responde en castellano, muy bien, profesor, estoy muy bien. Así, guaraní me llega entre siempre tereré. O sea, ese sí podemos tomar, voy a preparar y traigo. O sea, ni hecho guaraní, me hace castellano, hecho guaraní, hace castellano, espérate, yo para. A mí me da bebé en du, bebé éramos ni mi yo paraba. Mandi o abati. A ver, mandi o meme. A ver, yo para, comanda meme, a ver, mandi o meme. Va, voy a contar eso ahí, a ver, un niño ya deja enseñar de bebé, oye, mandi o comanda, un niño, a ver, a ver, yeje,
de arriero recorrerí lápiz de color monotín. Fíjate que lo mismo con idea. De guaraní, arriero castellano, guaranizado, recorrerí guaraní, lápiz de color castellano, monotín guaraní. Ya más veces acá, ñande añite. Ñamena de extranjero, también solo cuesta el más. Lindo y cuamo, ahí va añaba ya, ñande acá. Ese fenómeno es lo que nos demuestra estos que estoy mencionando, porque son más de uno, muestran que nosotros en realidad mezclamos las dos lenguas, pero por una cuestión de preferencia y a veces de un cierto sector intelectual, se hace aparecer como lo más fácil y lo que hablamos bien al castellano y aquello que es más difícil y que hablamos mal es el guaraní. En realidad, repito, hablamos mal los dos. Si en castellano alguno nos dijo que no dijo nada, en algún momento alguien dijo pío o picó. ¿Qué pío querés? Gina, vos. ¿Qué pío querés? Gina, vos. Ahí oí vos. Vos, con S al final. A ver, va deteniendo. ¿Qué pío querés? Gina, vos. Vopa. Vopa le dijiste, vopa le llevaste. Va a ir pango guaraní. Depa. Aepa. Erepa. Eberajapa. Pango guaraní. Vopa. Vopa le dijiste, vopa. Camba y dije, que yo para castellano. Entonces, tampoco hablamos correctamente. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer? Y hagamos el esfuerzo. Yo hago el esfuerzo, cada vez que quiero hablar bien guaraní, hablo bien, cada vez que quiero hablar bien castellano, hablo bien castellano. Pero es una cuestión de voluntad y una cuestión personal. ¿Me entienden? Si no es que nada, pío, picó, es Nico. Famoso, eso que alguien dice, yo no sabía la yo y la luego. Yo no sabía lo y yo también le hice la otra. Yo también y vos lo. Vengan, dejen esa carbona, pero vayan de castellano, ¿se dan cuenta? Ese fenómeno es el que yo estoy usando simplemente para demostrarles cómo hablamos, ¿verdad? Y esa es la realidad. Entonces usamos pico, usamos nico. Podemos usar también daye. Hay gente que dice, vos daye te fuiste, daye. Hablamos guaraní. De Guaú nomás te dije, Guaú guaraní. ¿Cuántas veces ustedes escucharon que alguien dijo de Guaú? Nombres de lugares decimos guaraní. Ahora está la fiesta de Cacupé guaraní. Donde vivimos en Paraguay. Paraguay, nombre de guaraní. El que comemos chipá, que tomamos tereré, guaraní, y que ve castellano para ahí. O sea, en otras palabras, nosotros hablamos los dos idiomas, entendemos los dos idiomas, solamente nos falta corregir el uso correcto, a la redundancia, de los dos. Y les voy a mostrar, inclusive, antes de entrar allí a las imágenes, les voy a mostrar, porque recién dije les voy a mostrar, ¿verdad? Apañan de castellano, de Paraguay, se añade por nada castellano, les voy a contar. Pero lo correcto es les contaré, les contaré entonces que hay diferencias entre los dos idiomas y que lo mismo que hayan diferencias, nosotros entendemos los dos idiomas. Y les voy a poner acá unos ejercicios que simplemente para demostrarles que ustedes son bilingües, que hablan los dos idiomas. Pues vuelvo a repetir, a nosotros decimos hablamos castellano y yo les voy a mostrar que hablamos castellano y guaraní. Y en adelante no tengan miedo ni vergüenza para decir yo hablo castellano y yo hablo guaraní. El que quiere seguir diciendo que habla yo es su problema, pero ustedes van a decir que hablan castellano y guaraní. Una famosa canción, no sé si han escuchado una, pero esta que yo les digo a ustedes el nombre de guaraní, y yo le digo a ustedes Mombirí vive, va a decir ya está Mombirí vive castellano. Mombirí vive, ¿sí? ¿Vaya? Acabo por la duda de mirar y en esta, voy a pedirle una de más. ¿Cómo se dice Mombirí vive? Se llama sobre la marcha. Yo les cato eso sobre la marcha. Mañana por ahí me me dijeron todos desde lejos. Pero resulta que allí no dice desde lejos. Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es Mombirí? ¿Qué es Mombirí? ¿Y qué sería Huivé entonces? Desde. Vaya, Mombirí, lejos, Huivé, desde. Lejos, desde no hay bebé. A mí me dice, castellano me dice desde lejos. ¿Verdad? Porque ustedes saben que si yo vengo aquí, digo, lejos desde, vengo junto a ustedes.
más uno así, para yo, ¿cómo está bien ahí, profesor? Pues cuarta, y no va a ver. No, ni de pero castellano. Si yo digo lejos desde, estoy hablando mal, y ustedes mismos me van a corregir. Me van a decir, ya yo pensé castellano, es desde lejos. Bueno, y se dan cuenta entonces cómo ustedes, sin tener que haber ido a la escuela, ni al colegio, ni al Ateneo, ustedes siempre dijeron desde lejos, hombre y vive. Si yo acá cualquier criaturita que pasa, a un señor, una señora le pregunto, ¿va a decir ya ahora anime desde lejos? Hombre y vive. Jamás me así vivimos muy bien. Y si me dicen que vivimos muy bien, también vamos a sospechar cuando hay paraguayo, cuando hay marciano, cuando hay guaraní. Pero definitivamente que habla guaraní así como vive. Esa es una muestra de que nosotros sabemos cómo funcionan los dos idiomas. Porque si no hubiéramos sabido, ustedes me hubieran dicho a mí lejos desde, y no me hubieran dicho desde lejos. La traducción directa es lejos desde. Otro caso parecidísimo, pero un poco más larga la oración, suelo usar también. Cuando yo digo, por ejemplo, ajá, ógape, ¿cómo diría yo eso en castellano? Voy a casa. Fíjense, otra vez me respondieron acá casi todos juntos al mismo tiempo, voy a casa. Pero fíjense, ajá es voy, oga es casa y pe es a. Yo dije ajá, oga, pe. Yo no dije ajá, pe, oga. Yo dije ajá, oga, pe. Y ustedes me tradujeron voy a casa. ¿Y qué dice guaraní? Ajá, voy. Oga, casa, pe, a. Voy casa a, decía. Y nadie acá me dijo voy casa a. Toditos me dijeron voy a casa. ¿Y por qué? Porque saben castellano. Porque saben que si ustedes dicen voy casa a, alguien va a pensar mal de ustedes. Y van a pensar que no saben hablar, y van a pensar que son tabú y todo lo demás, pero ustedes dijeron correctamente. ¿Por qué? Porque en castellano se dice voy a casa. Hay preposición, en guaraní hay oposición. En síntesis, sabemos hablar los dos idiomas, sabemos cómo se dice. Voy a poner un caso más complicado, que para un extranjero es un rompecabezas. Yo acabo de, antes de venir desde las 2:30 hasta las 4, estuve dando clases con un grupo de austriacos. Ellos están allá en Austria, yo dándole clase de guaraní acá. Y tagraitas y veis, antes de muy bien, yo el caraguata, San Biso, el pueblo, no sé, oye, caimbajibe. Bueno, pero le voy a poner este ejemplo de lo que a ellos les cuesta mucho, y tengo que hacer una comparación y veces con la estructura del inglés, que es un idioma parecido al guaraní en eso. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? Yo le voy a decir en castellano y va a quedar, pero así claro que ustedes hablan guaraní. El hijo de Carlos salió. Va a decir ya está guaraní. El hijo, calor ahí, no sé. Por acá también, calor ahí, no sé, ¿vio? ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. Fíjense que yo dije, el hijo de Carlos, y usted me dijo calor ahí. Ustedes acaban de decirme Carlos hijo. Yo le dije hijo de Carlos. Va, yo digo ahora. ¿Cómo saben ustedes? ¿Por qué ustedes no me dijeron, por lo menos, por qué no me dijeron Raúl Carlos? Porque hijo de Carlos, pues. Porque ustedes me dijeron calor Raúl. Claro, a Mohobi, de Mohobi, de Icojavi, de Boga, de Run, de Sigre, en Dujahue. Ambas veces, Reñe, Ecuajagua, anima. Ese extranjero. Primero me dice a mí, pero acá dice calor, ¿y dónde está él? ¿Y dónde está D? Porque acá usted dijo el hijo de Carlos. Pero acá aparece calor, y está Carlos y está hijo. Pues ¿dónde está él y dónde está D? Y yo les tengo que decir, está en la estructura. ¿Y quién entiende eso? Solamente un paraguayo, una paraguaya como ustedes. Pero aquí dice, Carlos hijo salió ayer. Y en castellano es el hijo de Carlos. ¿Cómo se entiende eso? En castellano, primero están los poseídos y después el poseedor. Siempre va a ser el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Todo lo que se posee y después está el poseedor. En guaraní es al revés, primero el poseedor. Caló para ir, caló para allí, caló oroga, caló corapí. ¿Se dan cuenta? Totalmente diferente. Ahora quiero que se animen a decirme que no saben hablar guaraní. Peña se pone ahí, no guaraní. Si es por ayuda, me dice, no, por profesor, se van a ir para ya está bien larga. A mí me llevo a pisar de Guaya. Así que, ni antes de coño, ya esté hoy, se anda de Guaya para esa la vía larga. Entonces, se crea pues una especie de mito, una idea falsa, cuando a veces se nos mete en la cabeza que no hablamos.
Le voy a poner otro caso más. Estos son casos difíciles cuando uno enseña guaraní a un extranjero o a una persona que no habla guaraní, porque no es igual. Ahora, si yo le digo a ustedes cómo se dice yo, me van a decir she, cómo se dice tú, de, me van a decir. Pero este proceso de usar preposiciones y posposiciones y poner primero en castellano lo poseído y después el poseedor, y en guaraní el poseedor y después los poseídos, eso no es fácil. Le voy a dar un caso más y después ya paso a la imagen allí. Les voy a pedir a ustedes que me traduzcan al castellano. Ya también me guaraní. Vamos a hacer castellano y vamos a hacer guaraní. Estamos haciendo el ejercicio en los dos idiomas. Si yo digo, por ejemplo, Illao, ¿cómo sería Illao en castellano? Dejo constancia que me respondieron en el coro, su ropa. Sin ninguna duda. Si ahora yo le pregunto cómo se dice Iñacán en castellano, ¿cómo se dice Iñacán? Su cabeza. ¿Y qué pasaría si yo digo, por ejemplo, Iyacaponaitebio, vea? Iyacaponá, vea. Iñacán. Ahí ya se corresponde. Así éramos Iñao monotingo, vea. Probablemente belleza se deben de poner como, a ver, Iñao allá. Illaonio. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saben ustedes que tiene que ser Illao y cómo tiene que ser Iñacá? Y eso es el Espíritu Santo que le trajo esa bendición y saben hablar perfectamente, sin haber tenido que ir a la escuela. Ninguno de ustedes me dice, te mando a Morá, profesora Sabina, primer curso, a mi colegio, profesora Elisa, Najani. A veces el primer día pegué ese a la guaraní me llama Illao. Gracias a él, hay que hablar Iñacá. Bueno, ahora vamos al tercer caso. ¿Cómo seguiría en guaraní? A ver, voy a decir, Esa por ahí, Esa. Va a ser ya, ¿verdad? Esa. Si eres Sandra, esa. Va a ser esa. Su ojo, perfecto. Tres acertado. Así agarramos, bebé, mi patio, su patio, tu patio, su patio. Hasta se corazón de corazón, su patio. Y corazón, su patio. Y uno último, habrán escuchado ustedes, aunque no es una palabra muy usada, pero es una palabra conocida por la gente. Cuando alguien dice, por ejemplo, hiabuku, hiaba. Se aban de aba, hiaba. Va a decirse la hiaba. Su cabello. Bueno, miren, acá les muestro 5 dedos. Ustedes cuando me pasaban al castellano me dijeron su ropa, su cabeza, su ojo, su patio, su cabello. 5. Y solamente usaron su. Cuando yo le dije guaraní, yo le dije i, yao, ao nomás, ese sustantivo. Y ye que es su. En el siguiente caso, acá. Yo dije iñacá, una ieñe enfrente. Ieñe igual a su. Tercer caso, jesá. La raíz pesar esa, esa. ¿Y qué pusieron antes para indicar su? Una H, G añonte. Ya esta seroga, joga. De allá hay iroga. Da hay ceresande esa iresanda, hanire. A ver, llegó a poner, se ganamos pecha, pelleta se lleva ahí, sangre de Ana. Cuarto caso, yo le dije su patio, le dije i corapue. Le puse una i y después corapue. Solamente una i. Y en el último caso le dije aba, y fue ji aba, una h i y un puso ji aba. Hay 5 maneras de decir su en guaraní. Y ustedes saben toditas las 5 maneras de decir. Por eso inclusive exageré cuando dije iñao o dije ichacá. Y ustedes me dijeron, no la pese. Iñacá, ana, iñao, ana. ¿Por qué? Porque saben. El guaraní tiene 5 maneras de decir su. El castellano tiene una sola. ¿Se dan cuenta? Y ustedes conocen. ¿Qué significa eso? Que hablan guaraní y castellano. Que a ustedes les falte 10, 20 palabras para que hablen perfectamente, eso ya es problema de vocabulario. Pero lo más difícil, que se llama sintaxis, ustedes tienen. Dije que era el último, pero les engañé. El último es este. Cuando yo les voy a preguntar ahora, ese ya está guaraní, me van a guaraní y me lleven bastante bien. Para completar, nomás hace un par de cada uno. Si yo digo guaraní, yo camino, ¿cómo voy a decir guaraní? Yaguata. ¿Tú caminas? Dereguata. Perdón, él camina. Aguata.
muy bien. Fíjense que yo dije camín y después le puse la O. La O indica primera persona. Después dije camín y le agregué as. As es la segunda persona. Caminas, cantas, bailas. Después le dije el camín y el camín a. Camina, canta, baila. La A indica tercera persona. Está al final, en la palabra, y al final le agrego o, as, a. Amos, ais, am, por ejemplo. ¿Qué pasó en guaraní cuando ustedes tradujeron y dijeron exactamente como tiene que ser? Me dijeron a y después guatá. Re y después guatá. O y después guatá. A guatá, re guatá, o guatá. Al revés. El castellano o guaraní ya lo sabemos, pero el castellano fue camín o, camín as, camín a. Camino, caminas, camina. Acá fue a guatá, re guatá, o guatá. Ninguno acá, ninguna se le ocurrió decir guato, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Porque por eso no existe. Así es que yo quiero usar lo mismo en castellano, guat y después o, as, a. Guato, guatas, guatan. El código que ahora mismo, ¿verdad? Entonces queda absolutamente demostrado en este momento que ustedes hablan perfectamente guaraní castellano. Y digan con confianza que hablan guaraní castellano. Y a todos aquellos que le dicen que hablan solamente yo para, demuéstrenle que como ustedes, como yo, hablan bien los idiomas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, esto es simplemente una parte práctica de esto y ahora les voy a mostrar qué es lo que tenemos y cómo se está usando esto. Nosotros hoy en día, sobre todo a partir de la pandemia, aprendimos mucho a vivir en dos mundos. Este mundo presencial, interpersonal, donde nos vemos, podemos pasarnos la mano, darnos un beso, sentarnos, hablar frente a frente, lo que ustedes quieran. Pero es el mundo presencial, un mundo tradicional. Todos vivimos ese mundo prácticamente toda nuestra vida. Pero en Paraguay, a partir más o menos del año 2005, entra algo nuevo que se llama Internet. Internet genera un nuevo mundo, conocido por todos con el nombre de mundo virtual. Y sobre todo lo que vivimos en este momento, vivimos una buena parte de nuestro día a día en Internet, en el mundo virtual. Pues, a ver, mañana en Facebook, fulano, mendata, hina, fulano, que zapateo ya plazado, como me ocupa ya plazado, ¿verdad? Como yo sé, tengo amigos, tengo contactos, estoy en Facebook, estoy en Instagram, repito, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y continuamente, yo puedo levantar un video, puedo un audio, y me estoy comunicando. Por ejemplo, yo puedo recibir un WhatsApp de un amigo que está acá en la Argentina, o de una amiga que está en Bolivia, o de alguien que está en Estados Unidos. ¿Cuánto tarda? Fracciones de segundo. Yo aprieto el botón y ella ya está viendo al otro lado. Inclusive con el cambio, la diferencia horaria. En Japón en este momento probablemente está por amanecer, acá nosotros estamos por anochecer. Entonces, la diferencia es de un día para nosotros, día y noche, perdón. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo nosotros usamos, vivimos mucho. De por imitar, cacuaña, pero a bobina, mía donde hemos hecho de ver pobre a Sarambio, ya voy a decir, de cuañín o de bebé. Hay criaturas 1 año, 2 años, 3 años, se vuelven locos por un celular y ni qué decir por alguno de esos dibujitos, por alguno de esas aplicaciones que son juegos, ¿verdad? A Pepe ahorita ande, a Eve cuando ella pueda oír ande, allá. A Sebe mitad, a mí de teléfono, toque niña ande, métale el teléfono, bebé, métale el jueguito el código ese. Pero cuando van a pegar la forma más elegante de a ganar un tiempo a la criatura es darle el celular. Claro, hay mucha gente que cuida y tiene protegida la exhibición de los distintos materiales. Hay otra gente que no, directamente se encuentra una criatura y está en riesgo, ¿verdad? Bueno, a partir de eso, nosotros entramos en un proceso muy importante para el guaraní. Apeabe que tu uva, la pecha ante el cultiva, anda ibe ñane taru sacuera y potawi. Ellos hoy en día quitan el pecho y cuentan todo lo que hay.
Pero en el momento que se trabajó en esto que yo les iba a mostrar, ninguno de ellos mostró interés. Ningún gobierno, ni colorado, ni liberal, ni de cualquier color que haya estado, nunca a nadie le interesó este tema. Hasta que apareció y hoy en día es un poco la imagen que nosotros tenemos internacionalmente. Bueno, voy a empezar a mostrarles un primer producto que, un segundito, voy a quitar un poco más. Este primer material que les voy a mostrar es de cuando nosotros en el año 2005 en realidad un británico, un inglés, un joven inglés, no sabemos hasta ahora cómo yo llegué a hablar, o sea, hablar de una manera de decir, escribirle, varias veces él también me escribió y un día me dijo que por una cuestión de antojo, un de él creó Wikipedia guaraní, así le llamó él, Wikipedia guaraní, no le puso nombre guaraní. Vean de las mujeres a ¿quién era él? Y era un editor de Wikipedia. ¿Y qué dijo él? Que le llamó la atención que en América existieran algunos idiomas muy hablados, idiomas nativos, quechua, aymara, guaraní y mapuche. 4 son los idiomas más hablados acá en América, idiomas nativos. Dicen que cuando los conquistadores llegaron a América, habían casi 1000 etnias, 1000 idiomas. Ahora en un último censo que se hizo, apenas existe el 25%, un poco más de 250 lenguas. Algunas lenguas que tienen inclusive muy pocos hablantes. En Bolivia hay un idioma que solamente es hablado por 2 personas. Acuera Manó o Pama. Hay otros que tienen 10 hablantes, otros que tienen 50. Acá hay comunidades indígenas donde hay comunidades que tienen 300 miembros, 200 miembros, 200 personas. Pero uno dice, por ejemplo, guaraní, y resulta que hay aproximadamente 11 millones de hablantes. Hay 10, hay 100, hay 400, hay 500. 11 millones, de los cuales nosotros podemos tener acá en Paraguay 5 millones de los 6, y aparte se habla en Resistencia, en Corrientes, en Misiones, en Formosa, en Salta, en Jujuy, en Paraná y en Buenos Aires, Argentina. Donde se habla de Brasil, acá en Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul. Donde se habla en Uruguay, y hay todavía una comunidad indígena nativa, Brigada Guaraní, por ejemplo, que sigue hablando guaraní en pleno Uruguay. Y no se olviden que la palabra Uruguay es Uruguay, así como Paraguay es Paraguay. La U final es agua, río. Y un Uruguay significa caracol, un caracol de mar, de arena. El guaraní pues nombra un lugar por la presencia abundante de algún elemento. Cuando necesitamos que se debe era acaraí. Ama ebe acará de inspiraje, de inspirar arena. Amba era, ese rubi era acaraí, apea de tarea, pues. Mi guaraní, pero pepe, coa pepe, pepe, vea pepirado, ¿sabes? Apea, pepiraderas, pero por la bomba era alma. Un poco más abajo, por ejemplo, está Pirapé. Pirapé es Pirapé y Pirarera. En castellano yo eso es salmón, Pirapé. A Pepe yo gusta ver Yatitá el caracol. A Pepe yo gusta ver Misiones, a Yola y Cuive. Hoy me tenía Sirica Coaba, era ya ve vivir. Anga peaña de ya un poquito populanta no ya ve vivir. Amba de ya ve la raya, manta raya. A peaje estas abuelas, ve Sirio Veraja, ya ve vivir y ganacuri. La hospital ya ve vivir. Me han catado tres veces en Dube y Sirio era Suruiti. No, y ahí cuando ya Suruiti ya no mujer problema vestir. A Suruiti, río de los surubíes. Coabe ya Jacob Ibateote, ya yo gusta de Butu, ya digo yo baja.
Ñande yo pienso que allá. Apeando tú. Ahora yo gusta Capiva. Ere Uipe Yapuana te impulsó. Ahí se Capiva, Río de los Carpinchos. ¿Pensaba? Entonces, de allí viene la denominación que se le da en este caso a los ríos. Y les decía yo a ustedes, se habla también en Bolivia. Hay 4 departamentos: Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, Humilde y Guaraní. Entonces, contando todo, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, se calcula que hay 11 millones de hablantes del guaraní. Y por esa razón le llamó la atención a este muchacho. Y él dijo, ¿cómo es que puede haber tantos hablantes de una lengua indígena? Quiere decir que es una lengua importante. Y él lo único que hizo fue crear, con el nombre de Wikipedia Guaraní, un probable lugar donde se podía trabajar. Pasaron 2 años y en el 2007 yo tuve la oportunidad de contactar con un muchacho. Él hoy tiene 30, 31 años. Él se llama Sarunas Sincus. Yo le hago siempre la propaganda porque es un gran, importante valor que tiene el idioma guaraní. Aunque no es paraguayo, a él le encanta el idioma guaraní. Amba esa amo me voy te ahora lleva y Marandú, necesitaba un dato, una información. Yo entro a internet, así como cualquiera de ustedes entra, puse la información que necesitaba y lo primero, así como acá, me sale a mí Wikipedia. Así como ustedes entran y lo primero que aparece aquí es Wikipedia. Bueno, entonces yo entré, busqué la información, encontré lo que yo necesitaba y media hora antes, eso era noviembre de 2007, media hora antes yo escribí un caso de 10 líneas por Arejeguá, por acaso de ley. O un TC acá me ha dicho, ¿cuál me indica tu escena Wikipedia? Guaraní me origina a pensar en Wikipedia en español. Vaya, copiar, pegar, a muy bebé la jera, a mí eso es la enter. Se le estará ahí a hacer la pitaína de San Juan. A una semana le tenía la poco en dirigir agua que llegué a ver ese mando se mandó a Jaime caso por Arejeguá, era usted ve Wikipedia y dice la información que usted busca no existe en Wikipedia en español. Bueno, entonces, ¿qué hice en ese momento? De puro tomatán, volví a abrir una página de edición, volví a copiar y pegar, le puse atrás el título y volví a enviar. Solamente que en ese momento yo me quedé en la computadora y 1 o 2 minutos después yo recibo un mensaje por correo electrónico. Y en el correo una persona me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que usted usa no es español. Y me escribe, me dice, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, explíqueme de qué se trata. Yo soy editor de Wikipedia y si está bien, yo le voy a ayudar a publicar. Muy amable todo y firmaba hugo.arg. Bueno, entonces, yo contentísimo con eso, me pidió que le hiciera la traducción. El texto como estaba guaraní la traducción. Entonces yo le respondo y le digo, como me firmó Hugo, yo le digo, Hugo, efectivamente se trata de guaraní, yo vivo en Paraguay, mi nombre es David Galeano, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento sobre fantasmas, un cuento infantil, un cuento ingenuo. Y para tratar de ponerme bien con él, le escribí allí, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, se llama Hugo ARG, que dice Javier Argentina. A Moviendo de Venezuela me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Amo dos. Al rato, José Chima, lamento mucho informarle
Yo no soy argentino, tampoco vivo en América, yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna Sinkus y soy editor de Wikipedia. Salga, ingrese en 5 minutos. Pero yo los 5 minutos entro, vamos a ir de caso obrera, ayuduma el caso, o misma guaranime, Wikipedia. Inclusive con una foto que yo no sé de dónde sacó él, editado con una foto, ¿verdad? Bueno, yo ya me di por satisfecho, yo realmente me he votado. Poner una simple locura de momento, pues, ¿verdad? Y pasó, eso fue sábado, domingo, lunes, martes. Yo suelo contarle siempre a la gente, yo soy una persona que duermo muy tarde y normalmente me pongo a trabajar a las 11 de la noche. Luego hasta yo fui a la 1, a las 2 de la mañana. Yo escribo mucho y entonces ese es mi horario. Entonces, ¿qué pasó? Ese martes, sábado, domingo, lunes, martes, vuelvo a recibir un correo de él y encuentro que en el correo él me estaba diciendo: si tiene otros 2 cuentos, envíeme con la traducción. A Mundo llegué a subir otros 2, otro de Fora y uno de Luisón. Al rato hay que ser oíma me bojapi. Gente más oído, señor Willy Padre, gringo, 3 casos guaraní en pleno Wikipedia. Martes. Jueves otra vez me escribe y me dice: si tiene 3, envíeme 3 ahora. Vamos, 2. Al rato oíma 6 en total. Ella anda ya capaz hoy me van a agendar a disparar acá, me van a gente más usar esa cama ya, había interino. Bueno, y pasaron, me escribe todo el siguiente sábado y me dice: yo tengo que aprender guaraní, me gusta el guaraní, y le pido que ahora más, cada vez que usted me envía un mensaje, me escriba en castellano y me pone al lado cómo se dice en guaraní. Y me dijo: pues yo a veces me envía por la dice: hola, Saruna, cojape aquí a la jacande, te envío coco a tiarte papel. Ustedes no van a creer que 3 días después me vuelve a escribir, pero ya me escribe en guaraní. Esa era la castellano. Y fue cuando yo me enteré que él de hecho tampoco hablaba castellano. A ver, Burundi es de traductora. Bueno, hace años por una David, cojape, ojonde, coja, mañamío y monado. Pues ahí se guaraní. Entonces yo sorprendido le digo: ¿qué está pasando acá? Le digo: me dijiste que no hablaba guaraní, al final le escribí correctamente. Y me dice: mire, hay algo que seguramente usted no entiende, pero eso que usted ve allí, letras o dibujos, imágenes, eso por detrás son ecuaciones, me dice. Y yo soy especialista en ecuaciones, yo soy informático. Entonces, ¿qué yo hago? Yo convierto en fórmula todo lo que usted me escribe, y lo único que hago es aprieto un botón y ya me sale una oración. Lo que ahora más le voy a pedir es que por algún problema de sintaxis yo me exprese mal y usted me corrija. ¿Para qué? Para corregir mi base de datos. Y así comenzamos, y ese trabajo nos llevó, cuando él me dice, después de esos 13 días, me dice: yo le quiero proponer algo. Le propongo traducir Wikipedia al guaraní. Y yo le decía: miren que no sabía absolutamente nada más que esa cultura y se va a ver a mañana ver alguna cosita a hacer que llevo y la echaba y trabajando. Entonces le digo yo: Saruna, yo no soy un especialista en informática, estoy muy lejos de eso, voy a colaborar en lo que yo pueda, pasarme cosas que yo voy a poder hacer. Y él me dice: de eso se trata, yo quiero que usted me haga traducciones. Y con eso vamos a ir armando, y después usted va a revisar y usted va a validar si está bien, va a ir así. Va. Entonces me pasa palabras. Empezamos de una manera simple. Hoy 5 palabras, andas así, vas a partir de guaraní. Siguiente día 10, 5 llegué, 10, 5, 10, 20, 50, ella más o menos la 1, las 2 de la mañana, ya hay para este programa, se 50, vamos a pagar. Hoy tengo que algo de 250, checo de barro. Vamos a hacer en un mes y medio hicimos la traducción de 32.000 palabras, un feroz diccionario. Y cuando más o menos el 20 de enero él me envía un mensaje de 2008 ya, empezamos en noviembre de 2007, estábamos el 20 de enero de 2008.
Y allí me dice él, se me pirimala vaya pues, me dice, si ahora todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. Pero el guaraní no va a morir porque hoy tenemos Wikipedia guaraní. Y era lo máximo, 60 páginas en guaraní. De 6.000 lenguas, el guaraní pasaba a ser la lengua número 352. Apenas 352 lenguas del mundo que tenían su versión propia de Wikipedia. Allí estaba el guaraní. 6.000 lenguas, y de las 6.252 era la versión guaraní. Entonces, él, porque me había dado una partida ya de textos, comencé a hacer, por ejemplo, buscando acá, ustedes lo único que hacen es buscar como Wikipedia, ven ustedes allí, al lado de Wikipedia. ¿Por qué me corta? Porque ahí me cortan guaraní, después es larga, después es doble, después va a poner, ¿verdad? Y después el problema, can, después el problema guaraní menguá, I, P, E, A, P, el viaje, tengo de pori. A P, A, Corea, que pete. Ah, unimos guaraní, jamás, Moisés de Petinguán, Ari, Wikipetán, aumentar Wikipetán, para darle ese sonido nasal del guaraní. La cuestión es que en todos los idiomas del mundo, Wikipedia tiene que sonar más o menos igual. A ver, Wikipetán, con el acento final del guaraní. Entonces, cuando ustedes entran acá, le dan un clic, vamos a entrar, acá está, en este momento hay 5.512 páginas. Ya es un libro bastante grueso. Tenía a la Lucaña en la Luzuma, 60 era chiquitito, ahora son más o menos un tamaño de 15 centímetros, ya totalmente preparado. Y una de las primeras informaciones que yo le pasé es, por ejemplo, sobre el Beyú, porque hubo alguien que preguntó, entonces busqué toda la información que había, me gusta Beyú guaraní, anda el Beyú castellano, Beyú guaraní. El que entra a esta página tiene que saber hablar guaraní, si no, quiere ir. Esta es solamente página para los que hablan, para los que entienden, para los que saben leer guaraní. Él puso, consiguió la foto, él hace la edición y pone la foto, ¿verdad? Acá te van a encontrar la T, la A, va a estar en el Sacoquí, a Mue Marambu. Pega misma guaraní. Y así fuimos cargando, y cuando llegamos a esos 60 días, y yo le dije, pero esto es fantástico, esto es tremendamente grande. Yo no sé cómo te iba a pagar. De un comienzo yo le dije lo que no tenía plata. Oír, bueno, yo sé si se lo pongan. Yo ya te aviso por cualquier cosa que si acá hay algo que pagar, avísame con tiempo porque yo no tengo plata. Y cuando terminó esto, yo le digo, esto es impagable. Y me dice, en ese momento me dijo, no se preocupe, en Wikipedia trabajamos por donación, hacemos esto porque nos gusta. Pero pasó unos días y él me escribió otra vez diciéndome, ya sé cómo me puede pagar. A ver si dónde llega. Ya sé cómo me puede pagar. Y entonces le digo yo, ¿cómo le digo? Y me dice, mire, cuando pueda, cuando pueda. Yo sé que en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré y yo quiero tomar tereré. Profesor, ¿Sí? la foto justamente tomando tereré es el famoso Acá. Saruna. Acá digamos. Este que está acá es, ahí lo van a ver, entonces ahí. Este es Saruna 5. Acá está la historia de Wikipedia, todo esto que les estoy contando está acá. Y acá van a ver esta imagen de él. Este es Saruna 5 cuando la historia de Wikipedia guaraní. Bueno, ¿qué pasó cuando él me dijo a mí, quiero tomar tereré? Lo primero que hicimos acá con mi señora, venir hasta Luque, comprar un lindo equipo de tereré de plata, con un equipo de mate, mocoidea. Ahora me hizo las 7 kilos de KA. A través del Ministerio de Relaciones Públicas, valija diplomática, o sube la Lituania. Bueno, después de 15 días, él me envía esta foto y me dice, profesor, estoy muy contento, estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. Porque amor que tereré, y él lo veo. Agua de tereré a 20 grados bajo cero.
Amigo, mañana por nada, el sale de la abuela, vamos por la caigua. Al pegarse ese para el mate, no importa que hace 20 grados bajo cero, así es que estaba tomando agua fría en pleno hielo, ¿verdad? Y esta es una Cicus que hasta hoy, súmelo ustedes, más de 15 años, hoy tiene un poco más de 30 y sigue editando Wikipedia guaraní. Y cuando pasó esto, yo ya decía entre mí, bueno, Barack Obama, ya chao. Y al poco tiempo, él me escribió otra vez, habrá pasado 2 o 3 días y me dijo su mensaje, está muy bien, ya tenemos Wikipedia guaraní, ya está Wikipedia, pero no se olvide de algo, Wikipedia es internacional. Y Wikipedia no puede tener solamente información sobre Paraguay. Wikipedia tiene que tener en guaraní información de todo el mundo. Y ahora tenemos que traducir eso. La tenemos que hay que sea ya, como que la tenemos allá, ya. Pues la ya traducción allá pueda. Entonces le digo yo, vamos a hacerlo pero lentamente, le digo, dentro del tiempo que yo puedo. Y le digo, ¿con quién o sobre qué tema podemos empezar? El primer artículo internacional. Vos sabés, yo te pregunto a vos, yo no conozco, le digo. Y entonces la respuesta de él, repito, enero de 2008, me escribe él y me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada diariamente en el mundo? 30 a 40 millones de personas diariamente le buscan a este señor. Y me pone así como en un enigma y me envía un mensaje así, obviamente yo le pregunto, ¿quién es? Y me responde, John Lennon. John Lennon. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Asumo el desafío y como yo no puedo usar un texto ya hecho en internet, porque eso tiene el derecho a la propiedad intelectual, yo tuve que armar mi propio texto en castellano de mis libros y de lo que yo también conseguí en algunas cosas en internet. Con esa información hecha por mí en castellano, empecé la segunda parte, que fue la traducción. Y es allí donde yo le envío esto y se publica, y él me dice, en menos de una hora, más de 50 millones de personas vieron este artículo. Y vamos a ver un poquitito acá, si es que aparece acá. Este es el primer artículo escrito en guaraní sobre John Lennon, John Wilson Lennon, oye, John Lennon, Ramos, Henry Ara, estaba Liverpool, Inglaterra de Tamer, nací fuera, mírame cómo está, oye, allá, UPB, de Bocapú, en la Segunda Guerra Mundial. Yo a mí pensaba, me digo, oiga, vean igual en mamá. Ustedes pueden darle un clic y ya hay información sobre la Segunda Guerra Mundial totalmente en guaraní. Pero ustedes vieron que Liverpool está en rojo. Esto que está en color rojo todavía no tenemos información cargada. Entonces, hay una invitación, si ustedes en algún momento, cualquiera de ustedes quiere escribir, aunque sea en 10 líneas, la historia, algo sobre Liverpool, ustedes me pueden pasar a mí y abocamos allí con el nombre de ustedes. ¿Por qué? Porque Wikipedia permite recordar a los donadores. Entonces van a poner el artículo de ustedes y acá al final van a encontrar ustedes el nombre de ustedes, en este caso está el mío, ¿verdad? Con una biografía de ustedes que se incorpora allí. Esta es la primera traducción de un texto no guaraní en Wikipedia, en guaraní. Esto hoy nosotros tenemos. Acá van a encontrar ustedes la biografía de Francisco el Papa, van a encontrar de Juan Pablo II, van a encontrar ustedes la historia de, por ejemplo, un capo, Martin Luther King. Pueden encontrar la historia de Mahatma Gandhi. Pueden encontrar a un gran destacado hombre de la literatura universal, Pablo Neruda. Le van a encontrar a William Shakespeare en guaraní. Van a encontrar la biografía de Nelson Aedo Valdés, por ejemplo, que ya están todos traducidos al guaraní. El que entra acá va a encontrar todo eso en guaraní hoy. Esto es algo que hoy nosotros tenemos, algo que ustedes le pueden dar a sus alumnos o en la casa de ustedes, a sus hermanos, a sus hijos, para que ellos sepan dónde encontrar información en guaraní. No está todo, pero eso crece, ¿verdad? Y es una de las Wikipedia, la única en lengua
nativa de América hasta ahora. La única versión de Wikipedia en una lengua nativa americana. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que ya tenemos y se llama Wikipedia guaraní, usando la nomenclatura de castellano, y el guaraní es Wikipetán. A ver, sobre la historia de una escuela, sobre una fiesta patronal acá de Arroyo, de alguna compañía, que hicieron ustedes un rescate de cuentos, de poesía, todo eso sirve. Si ustedes quieren compartir con su nombre y sus apellidos, su dato completo, ustedes nos envían y nosotros ponemos ese aporte de ustedes aquí, con el nombre de ustedes, ¿entienden? Acá ustedes van a encontrar de todo. Si quieren buscar, por ejemplo, guaraní, en sustantivo, van a encontrar totalmente la información. Le dan un clic acá y eso le lleva a todo lo que es sustantivo que ustedes están estudiando en gramática. Clasificación de los sustantivos, accidentes de los sustantivos, forma ausente, todo lo que ustedes quieran está totalmente acá. Acá ustedes pueden buscar verbos, adjetivos, adverbios, pueden buscar literatura, cuentos, novela, teatro, todo ya está incluido totalmente en guaraní. Como dije hace rato, miramos con aplicar en el guaraní quereita. Guaraní moñiñea peguana, tiene guaraní moñiñea, tiene guaraní mojayo peguana. Bueno, este es un primer producto que ustedes entonces ya saben que está disponible. Wikipetán, y yo le voy a pasar, aparte de lo que le está entregando la profesora, le voy a pasar en formato digital, de manera que ustedes le den un clic automáticamente del teléfono, ustedes puedan ingresar a esta página. ¿Entienden? Siguiente producto. ¿La pena canela o pena canela? Puede ser uno más. Y después un receso y después volvemos para la última parte. Bueno, este otro, siempre pongo la página de inicio en el buscador. El buscador, digamos, más común en Paraguay, el más usado acá es Google, el de Google. Sin embargo, en el mundo, el buscador más usado es Firefox. Fire fuego, Fox zorro. Apea, no asado que está guaranime aguaratata. Apea era guaranime con aichacata con anga berme. ¿Cómo ocurrió esto? En el año 2013, un profesor amigo que estuvo acá con ustedes la vez pasada, me contó que tuvo 2 horas estuvieron sin luz acá el profesor Alcides Torres. Él un día llega junto a mí al Ateneo. Yo soy profesor de la Facultad Politécnica, egresado allí, yo lo conocí allí ya él, y llegó junto a mí y me dijo, profesor, estuvimos por Alto Paraná, por Foz de Iguazú, un encuentro anual que hace la comunidad Mozilla, y en este caso Mozilla Paraguay. Y allí alguna gente se me acercó y me dijo, ¿será que no podemos traducir el navegador Mozilla, Firefox, al guaraní? Y yo les dije a ellos, voy a averiguar. Por eso estoy acá junto a vos y quiero saber si se puede hacer ese trabajo. Entonces yo le dije, sí, no hay problema. Vamos a buscar un grupo de traductores y la Facultad Politécnica va a poner los equipos. Entonces necesitamos varias computadoras para ir a trabajar. Y a partir del 2013 hasta el 2016, 3 años, nosotros nos reuníamos todos los viernes. En algunas ocasiones también acá la profesora Sabina Velar, acá Sabina Núñez también y varios otros. Llegamos a estar más o menos un promedio de 15 inicialmente, pero el grupo que terminó rondó cerca de los 10, 9 traductores, ¿verdad? Cada viernes era traducir y al final llegamos a traducir 62.000, casi el doble de lo que fue Wikipetán. Y con esto el guaraní pasó a ser la lengua número 109 de 6.000 lenguas en el mundo, la lengua número 109, hasta 109 versiones en diferentes idiomas tenía Mozilla Firefox.
y la versión guaraní Aguaratatá pasó a ser la número 109. La única lengua americana que logró traducir del 100%, 99,7% todo lo que era Firefox. ¿Qué pasó con ese 0,3? Y era información exclusiva de Mozilla que ellos decidieron que permanezca en inglés. No es que no quisimos traducir, ellos nos dijeron esto no van a traducir directamente. Bueno, ¿qué fue el resultado? Gracias a Wikipedia y gracias a Firefox, Aguaratatá, Mozilla, nosotros hoy tenemos las letras del guaraní como la G, como corresponde, y las vocales nasales. Cuando nosotros empezamos el trabajo, tanto en Wikipedia como en Mozilla, nos preguntaron, ¿son necesarios? Sí, son necesarios. Entonces acá está. Ellos crearon esos símbolos y esos símbolos al entrar ustedes inclusive pueden descargarlos. Acá les muestro lo que es entonces Aguaratatá o Mozilla Firefox en guaraní. Yanduti es el nombre que se le dio a Internet. Podés regalar Mozilla. Como pujaba de mi portada, como pujaba afuera. Y van a ir contando toda la información totalmente guaraní. La vez de Puri, este verán de Puri castellano. Porque había, pues vamos a tener guaraní. Y van a ver ustedes, acá por ejemplo, la tilde en la U, ahí les muestro correctamente como tiene que ser. Van a ver ustedes, por ejemplo, si hay acá está Hanua, en la G. ¿Se dan cuenta? Totalmente esto está para que ustedes puedan apretando esto. Acá les muestro arriba, Firefox Powerjig. Si ustedes le dan un clic allí en su notebook o en su computadora de mesa, se descarga. Y su computadora, sin que le cause ningún tipo de molestia o daño, va a funcionar en guaraní. Independientemente de que va a continuar en castellano, en inglés, en el idioma que ustedes quieran, pero va a funcionar en guaraní. ¿Me entienden? Va a buscar en guaraní. Y esto es la virtud que tiene este navegador que se tradujo totalmente al guaraní. Esto también, si ustedes tienen su celular, entran en aplicaciones. Allí pueden buscar ustedes si tienen Samsung, las app de Samsung, y allí ustedes buscan Mozilla, entran a Mozilla, allí donde están los tres puntitos a la derecha, allí buscan idioma y el idioma buscan guaraní. Y al poner en guaraní su teléfono va a comenzar a navegar en guaraní. ¿Me entienden? Bueno, este es entonces un segundo producto. Esto tiene también inclusive un diccionario. Acá se usaron 62.000 palabras y ahora ya llegaron a más o menos 65.000. ¿Por qué? Porque cada una semana o cada 15 días Mozilla pone una información nueva. Y cuando pone una información nueva, nosotros ya estamos traduciendo otra vez. Está al día, ¿entiendes? Bueno, y vamos a esto último y vamos a tener nuestro receso después de esto. Lo más importante en este momento es el desafío más grande. 200.000 palabras se tienen que traducir. De las 200.000 palabras tenemos el 40%, 60.000 ya están traducidas. Y ya conseguimos que el traductor de Google haga traducciones del guaraní al castellano, al inglés, al francés, al alemán, a todos los idiomas que Google tiene para traducir. Chino, coreano, de ahí guaraní me hago hasta chino. Estamos pasando y le voy a mostrar ahora. Entonces, falta todavía un 60%, pero ese 40% equivale a 60.000 palabras, que es un trabajo muy lento, es un trabajo muy complicado, y así como Wikipedia, así como Aguaratatá, así también es del traductor, se hace ad honorem. Es decir, el Estado paraguayo no pagó un solo guaraní por esto. Y nosotros hacemos esto porque nos gusta, no por dinero, porque hasta ahora no vimos ningún guaraní traer. Eso es lo que quiero dejarles claro y ahora vamos a la prueba. Ustedes, yo estoy usando
normalmente para hacer este trabajito, acá, voy a salir. Ustedes, lo único que tienen que hacer, están allí, y acá ustedes escriben, acá, traducción guaraní a español. Y automáticamente ya les lleva allí. Pueden hacer eso en su celular, igual. Y cuando ya están en el celular, acá en ese curso detectado, y allí tienen que buscar ustedes, le dan un clic en esta flecha y buscan ustedes guaraní. Ahí ya está. De guaraní, vamos a suponer con Mitaí acá, un señor, una señora de Arroyo y Estero que nunca habló castellano, guaraní moñeaco. Guaraní moñeaco, guaraní me baitea, de acá de Arroyo y Estero le envían un pasaje y se va a parar a España, a Madrid. Y se baja a Madrid y no sabe decir una sola palabra en castellano. Entonces, ¿qué va a hacer ella o él o ese niño? Va a escribir su mensaje en guaraní. Por ejemplo, yo estoy usando una frase que es ahí. Yo escribo esto y ¿qué pasó? Acá al lado ya me escribió automáticamente el perro azul. Pero vamos a suponer que inclusive esta persona que nunca jamás habló castellano quiere que le escuchen. No le basta con escribir, el español ya leyó allí, el perro azul, pero yo le hago escuchar. Azul, perro azul, el perro azul, el perro azul. Y vamos a suponer que de allí toma un avión y se va a parar a Estados Unidos, nunca jamás habló inglés. Él solamente habla, o ella solamente habla guaraní. ¿Y qué hago yo? El perro azul y busco acá, idioma, vamos a buscar acá, inglés. Acá está inglés. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya me tradujo. Ella va a mover y vamos a escuchar cómo se dice en inglés. Blue dog, the blue dog, the blue dog, the blue dog. La gente más entenderá. Desde el país va a engañar para allá, lo que sigo oyendo en inglés. Pero vamos a suponer que nos vamos de allí, nos vamos a Francia. Y en Francia, obviamente se habla francés, entonces yo le pongo Bella va a oír y me traduzco eso. Y en francés se dice Chien bleu, le chien bleu, chien bleu. ¿se dan cuenta? Y uno último. Coreano, profe. ¿Eh? Coreano. Coreano. Vamos a buscar coreano. Ya tenemos. Coreano, curso coreano. Acá está coreano. A pesar de que ahí era coreano. Aparece acá el perro azul coreano, me vendo bien. Haranje, de la coreano. De cual se lo vamos a ver aquí en la mitad. Bueno, podemos también especular por ahí cerca, en vez de aquí nos vamos a China. Y el chino tradicional, esto se escribe así. Y se dice mango. Y esta criatura, este señor, esta señora solamente habla guaraní. ¿Se dan cuenta? El último vamos a ir acá a nuestro vecino de Brasil y vamos a ver cómo finalmente se dice esto en portugués. Ahí está. Ella va a oír y me traduce un cachorro azul y dice Cachorro azul, un cachorro azul, un cachorro azul. ¿se dan cuenta? Bueno, esta es la maravilla que hoy yo quiero mostrarle a ustedes y les pido que ustedes usen y que le hagan usar a otra gente más. La gente dice no sabe y por eso se dice no hay. Pero ustedes ya saben, esto hay y ustedes fueron testigos de cómo se tiene que usar. Vamos a dejar un ratito acá, vamos a tener receso y a la vuelta con